Uno de los privilegios de hacer este programa es que una vez a la semana tengo la oportunidad de conversar con hombres y mujeres que han cambiado el mundo, con pensadores, con científicos, con exploradores, con políticos, con gente que dirige organizaciones muy importantes, con algunos de los analistas más reconocidos del mundo. Es un verdadero privilegio que tengo el placer de compartir con ustedes. Por eso, hoy hemos decidido recopilar algunos de los más interesantes momentos de esta entrevista con líderes mundiales. Vamos a ver conversaciones de diferentes tipos que hemos tenido recientemente, con gente, algunos de los cuales son muy reconocidos, algunos de los nombres más famosos del mundo, y otros que no son tan conocidos, que para la mayoría de la gente son totalmente desconocidos, pero que toman decisiones que nos afectan a todos, aunque ellos sean invisibles, que no sean muy famosos. Un buen ejemplo de estos invitados que no son tan conocidos, pero cuyas acciones tienen consecuencias trascendentales, tuvo que ver con Cuba y Estados Unidos. Como todos sabemos, el mundo fue sorprendido cuando el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro, hablando desde Washington, desde La Habana, anunciaron que iban a poner fin a sus hostilidades diplomáticas, iban a normalizar sus relaciones, iban a abrir embajadas en los dos países y Estados Unidos iba a levantar las sanciones y las restricciones en la medida que el presidente Obama lo podía hacer sin el apoyo del Congreso, pero que en fin se acababa casi medio siglo de una situación tensa entre la superpotencia y la isla caribeña. ¿Quién estuvo detrás de todo esto? ¿Cómo llegó a pasar esto? Pues resulta que había unas negociaciones secretas por muchos meses que comenzaron en el Vaticano y continuaron en Canadá. Y había una persona que fue mi invitado que se llama Ricardo Zúñiga y que es miembro del Consejo Nacional de Seguridad del presidente Barack Obama, que junto con Ben Rhodes, otro funcionario de ese consejo, participó en estas negociaciones secretas. Uno de los temas más espinosos de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Cuba regularmente. El presidente Barack Obama ha sido criticado y es criticado porque llevó adelante este acuerdo aparentemente ignorando este tema. Eso le pregunté a Ricardo Zúñiga, el asesor de Barack Obama en las relaciones con Cuba. Miren lo que me contestó. Bueno, aquí lo importante para subrayar es que sabemos, no hay un autoengaño aquí, nosotros entendemos que estamos hablando de un sistema que es muy distinto al nuestro, donde hay profundas diferencias en términos de la situación de derechos humanos. Nosotros sí tratamos asuntos de derechos humanos en estas conversaciones y el gobierno de Cuba liberó a 53 personas como parte de una decisión que fue el gobierno de Cuba que asumió. Pero algunos de ellos ya las arrestaron de nuevo. Y han sido sueltos de nuevo también. Lo que no ha cambiado es que el sistema del gobierno cubano es uno que, donde existen estas violaciones de derechos humanos. Es algo que dejó muy claro el presidente el 17 de diciembre, que no íbamos a ver cambios inmediatos, que este era un esfuerzo para crear las condiciones para ver una evolución de una forma positiva dentro de Cuba. El equilibrio entre la necesidad de darle más posibilidades a la población, pero al mismo tiempo tenerla reprimida con violaciones a los derechos humanos, es un tema constante en Cuba. Sí, hay mejoras y ha habido mejoras, pero al mismo tiempo ha habido una represión a la libertad. Ese es un debate histórico en América Latina con respecto a Cuba. Le pregunté sobre esto a un gran conocedor del tema, el periodista de la revista New Yorker, John Lee Anderson, muy reconocido, el autor de una biografía muy famosa del Che Guevara, una persona que vivió en Cuba, que conoce a los líderes cubanos, y esto fue lo que me respondió John Lee Anderson. Ocurrió en Cartagena, en el contexto de un festival de literatura. Miren. Yo siempre comparo la sociedad cubana con otras dictaduras que he conocido. Y en el abanico de las dictaduras, de los países gobernados por una sola figura, una figura autoritaria, Cuba queda en la luz mientras que muchos otros quedan en la sombra. Es decir, esto no es una justificatoria de las medidas que se ha tomado. En Cuba la gente se cuida lo que dicen, es cierto que no pueden publicar lo que les da la gana. Ahora hay una relativa apertura, pero durante muchos años no. Les privó de la posibilidad de velar por sí mismo a cambio de que el Estado les diera sus trabajos y fuentes de ingresos. Pero también es verdad que es una
un régimen donde hay mucha pobreza, donde la gente desea ¿Más irse pobreza que Honduras? Honduras no es una economía fracasada. Mira, en esto me pones en un plan en que me haces un poco de defensor de algo, pero es por la forma, es por las definiciones que has querido aplicar. ¿México acaso es una economía exitosa? ¿Honduras? Pregunto yo. En América Latina es una paradoja interesante que vale la pena que lo debatimos. Es decir, ¿es necesario privar libertades cívicas a una población a cambio de darles vivienda, bienestar social, salud, educación, como han hecho en Cuba? ¿O es mejor dar plena libertad económica y política, pero sin el amparo del Estado en términos de defender, digamos, la seguridad ciudadana, como en lugares como Centroamérica? No sé, yo creo que es un debate interesante. Es un debate en que los cubanos, yo creo que se sienten más o menos fuertes. Para mostrar un punto de vista contrario al de John Lee Anderson, tuve el placer de tener en el estudio a una disidente cubana, Joanny Sánchez, de fama mundial. Tiene un blog muy conocido y es una disidente que es muy crítica del gobierno del país donde ella vive con su familia. Le mostré lo que había dicho John Lee Anderson y le pedí que reaccionara, que comentara eso. Esto fue lo que me dijo. Yo conozco muy bien ese argumento porque me lo repiten mucho, ¿no? Lo cual es un argumento que se vuelve incluso contra el propio sistema cubano, porque 56 años después que tengamos que mirar hacia los que peores están en la zona para sentirnos mínimamente agradecidos de lo que tenemos, me parece que eso no era lo que quería el proceso que comenzó en el año 59. Y por otro lado, yo creo que a Cuba hay que compararla con la que nos prometieron. A mí me prometieron otro país cuando yo era niña. Me prometieron un país con oportunidades para todos, de donde mis hijos no iban a querer emigrar para labrarse un futuro profesional y para tener oportunidades de libertad personal. Me prometieron un país sin dualidad monetaria, un país con la realización plena. Ese país no está, no existe. Así que comparemos con la Cuba que nos dijeron que iba a ser.